Ya estamos de regreso en Iquique Televisión, en Masa Crítica. Estamos conversando con tres candidatos independientes a la Convención Constitucional. Recuerde usted que el 11 de abril hay que elegir a los ciertos convencionales y estamos conversando con tres de ellos. Y nuestra analista política, la doctora en ciencia política Antonia Santos, dejó planteada una pregunta, cierto, respecto de la región, desde el punto de vista político, a ver si nos ayudan un poco la visión que tienen ustedes. Luis Patricio Ríos, tú primero. Muchas gracias, Antonia, por la pregunta. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, tenemos muchos problemas por el hecho de ser región extrema. Partimos de la base de que, en definitiva, mientras más extremos sea la ciudad o la región, menor es la calidad de la educación, de la salud, un montón de cosas. Entonces, partimos de la base de que tenemos pocos especialistas. Yo conté un poco cuál era mi motivación y tiene mucho que ver con mi motivación personal y se relaciona con que cuesta mucho encontrar profesionales idóneos para poder tratar a tus hijos o para poder tratarse uno mismo cuando vivimos en zonas extremas como la nuestra. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la región es ese, y que va de la mano con los problemas que sufrimos todos los que no vivimos en la zona central de Chile. Y una de mis propuestas para eso dice relación con la descentralización a través de un modelo de comunidades autónomas. Esto es que nos organicemos geográficamente o geopolíticamente en virtud del número de habitantes per cápita y de los recursos que genere determinada zona geográfica, y en base a eso formemos comunidades donde se puedan tomar decisiones autónomamente sin tener que consultarlas a Santiago, o sin que los recursos vayan a Santiago y después sean redistribuidos al resto del país. Luego tenemos otro problema que también tiene que ver con la región hoy día, que está muy candente, que es el tema migratorio, por el hecho de ser región extrema, pero creo que el problema migratorio que estamos viviendo acá en la zona no es un tema que podamos resolver o que se pueda resolver como política país, sino que creo que es un problema que se tiene que resolver en bloque por todos los países latinoamericanos, derechamente con una intervención en Venezuela, que es el país de origen. Ahora, sin perjuicio de que tengamos que reforzar nuestros temas limítrofes y sigamos aportando con ayuda humanitaria para todos los extranjeros que hoy día están en estado de calle, en estado de necesidad. Luego tenemos otra problemática que dice relación con el tema de la vivienda. Y una amiga me planteaba el tema, ¿por qué hablar del sueño de la casa propia cuando en realidad lo que debemos hablar es de el derecho a tener una vivienda digna? O sea, que no sea un sueño, que en realidad todos tengamos la posibilidad de poder optar a una buena casa. Y que no sea realmente el sueño o que se cumple solamente con un subsidio o que se cumple solamente cuando alguien se saca un premio como la lotería. ¿Y eso debería estar en la Constitución? ¿Debería estar, digamos, como un derecho constitucional a la vivienda propia? Lo que pasa es que ahí hay cierto problema, porque yo puedo poner muchas cosas en la Constitución, pero si no tengo las herramientas para poder llevarlas a cabo, se van a volver solamente una declaración de buena voluntad o declaración de buenas intenciones. Y la verdad es que tenemos que buscar los mecanismos que permitan lograr que lo que deseamos vaya aparejado con herramientas eficaces para que se vuelvan realidad. Lo que quiere, por ejemplo, Oded, que el tema del no más FP también tenemos una fórmula para poder lograr que el Estado se haga cargo de mejorar las pensiones, de mejorar la educación. ¿Ya? Ok, Oded, a ver, para que avancemos, digamos, ¿cierto? Porque si no, no vamos a tocar dos temas, ¿no? Entonces les voy a pedir que sean un poco más breves las respuestas. Respecto al tema regional. Estás sin micrófono, Oded. Resolver el problema de la migración. Ese yo creo que es una tarea urgente que debemos como país resolver. Y también otro tema, voy a ir rapidito, es el tema de los recursos naturales, ¿no es cierto? Tenemos una minería en la cual no se hace cargo de todo el tema ecológico ni todo el tema patrimonial en nuestra región, ¿no es cierto? Instalando como única cosa el tema de la obtención del dinero. Entonces pensamos que la minería
también debe ir, digamos, apareada de, digamos, unas políticas claras sobre el problema medioambiental y sobre el problema cultural que hay en las comunidades al interior. También la explotación de los océanos, cuidando también nuestras costas. Pienso que son temas que debemos tomar en cuenta. Y también nosotros queremos incentivar ahí que las reuniones de esta convención constitucional también se puedan realizar en las regiones para que podamos escuchar la voz de las regiones y se pueda instalar los grandes temas de cada región en esta convención. Así que vamos a proponer de que sea itinerante las reuniones de esta convención constitucional. Sí, ya salió esa idea ya con otros candidatos que hemos tenido en el programa, así que por lo menos parece que todos vamos a tirar todos para allá, claro. Sí. Qué bueno, Espere, ¿cuál es la visión que tienes tú, digamos, desde el punto de vista de la región? Sí, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que han manejado las listas hoy en día es que lo coyuntural, en cierta forma, distrae la atención de lo esencial que es la construcción de una nueva constitución. Hay muchos temas que se hablan y que muchas veces no se reflejan en una constitución porque la constitución tiene que consagrar derechos. Ahora, cuando nosotros vamos a referirnos a los problemas regionales, cómo a través de derechos consagrados podemos solucionar problemas regionales, vamos a tener que acudir a ejes específicos. Por ejemplo, la plurinacionalidad. La región de Tarapacá tiene un alto porcentaje de comunidades indígenas, pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile. La actual Constitución Política de Chile habla de que Chile es un pueblo único e indivisible. No reconoce, por ejemplo, al pueblo nación mapuche o al pueblo nación Coyana Aymara. Tiene reconocimiento de algunos pueblos originarios y sin embargo hay algunos pueblos originarios que están siendo reconocidos. Ahora últimamente, con los problemas de etnogénesis, con eso nos referimos a pueblos que nacen o se están regenerando en tanto pueblos originarios, y también hay pueblos que no son reconocidos y que tienen unos problemas de migración de muchos años atrás, por ejemplo, como los Uros Chipayas. Yo creo que tal vez en este panel nadie alguna vez ha escuchado de los Uros Chipayas, y sin embargo presentan uno de los más altos índices de tráfico de niños desde Bolivia a Chile. Y en nuestras comunas se presentan esos tráficos de niños Uros Chipayas para trabajar de servicio. Esto tiene que ver esencialmente con el derecho de los pueblos originarios consagrados a constituirse como naciones dentro de nuestra constitución, que los reconozcamos como un otro pueblo, nación, y dentro de eso nosotros vamos a tener que entrar a discutir otros tópicos o temas que se tienen que consagrar como derechos, por ejemplo el agua como recurso humano. Sin embargo, ese tema va a tener una cierta algidez al ser contrastado con la territorialidad y la autogobernanza, por ejemplo, de los pueblos originarios. ¿Cómo logramos que los pueblos originarios se autorregulen al punto de que digan, sí, nosotros somos los dueños del agua porque nace en nuestros territorios, pero vamos a propender a, por ejemplo, no vendérsela toda a BHP Billington, que le quiere chupar todo el agua, sino que tenemos que consagrar el derecho del agua como derecho humano? Entonces nosotros en la Constitución que soñamos, pueblo, hablar y conciliar cómo logramos los derechos transversales, derechos humanos de los pueblos originarios, de nosotros los otros, los mestizos, también pueblo, cómo nos vamos a organizar, cómo organizamos eso territorialmente. Pero ¿de qué sirve la vivienda si no hay derecho a la tierra? Primero, derecho a la tierra. Por ejemplo, que un ciudadano nazca y tenga derecho a 10 metros por 20, no sé. Tú y todos nosotros sabemos que tú con 4 palos parados vas a ver tú cómo comes. En ese sentido, hay que entender que los problemas coyunturales tienen que ser rebasados por problemas estructurales y que están actualmente en nuestra Constitución Política de Chile y que en cierta forma niegan derechos esenciales. Por ejemplo, nuestra Constitución Política no tiene consagrado el derecho a la vivienda, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir, por ejemplo, al derecho a la tierra. Otra cosa, siempre se habla de vivienda. Vivienda hay en Chile, pero lo que no se consagra es el derecho a la vivienda digna. El concepto digno no es un concepto azaroso, es un concepto internacional que establece los parámetros de dignidad de una casa. Tú te puedes ir a vivir una casita de fósforo y te pueden decir, ya te di casa,
pero es esencial que nosotros hablemos, queremos ir más allá y queremos ir a tierra. En el caso de los pueblos originarios, queremos ir al reconocimiento de territorio. Son problemas transversales, salud, el buen vivir, por ejemplo. Ellos tienen un concepto muy bueno. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si alcanzamos a tocar estos otros temas, Antonia. Claro, se da, ¿cierto?, la tentación un poco de los candidatos en general de dar respuesta a las demandas que son más acuciantes de la población, de la comunidad, y surgen estos temas como el derecho a vivienda, el derecho a salud digna, a educación gratuita, en fin. ¿Son temas que van en una constitución o no necesariamente, y tiene que ver con las leyes que se promulgan después de que está estructurado el marco macro, digamos, de la Carta Magna? Sobre eso no hay modelos así que podamos decir este es el que se va a seguir o no. No cabe duda que toda constitución debe consagrar el papel que debe cumplir el Estado y, sobre todo, tiene que subrayar, no puede haber una constitución del siglo XXI que no reconozca lo que son los derechos humanos en toda su extensión. Y en este sentido hablo de lo que son derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos originarios, derechos civiles y derechos políticos. Vamos, eso a mí me parece casi, ¿cómo podríamos decir? Casi obvio, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? No obstante, a mí no me cabe duda de que los derechos van a ser tema de debate, porque precisamente lo que motiva el cuestionamiento de esta Constitución es la subsidiariedad del Estado y precisamente la ausencia a la hora de garantizar derechos universales imprescindibles para los ciudadanos. Por tanto, ese yo creo que va a ser el eje central, por así decirlo. Pero yo discrepo un poco con Luis en el sentido de cuando dice temas coyunturales. La división territorial del Estado no es un tema coyuntural. La división territorial del Estado es muy importante porque no tiene que ver solamente con dónde situamos las regiones, sino qué competencias y qué características específicas tiene una región. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en una situación ya de estados postnacionales. Ya uno de vosotros ha hablado de la importancia de la internacionalización, de tener acuerdos con los países vecinos, etcétera. Y en ese sentido, yo diría que no es un tema coyuntural, sino que es un tema de fondo. Y además ha habido demandas específicas en la región de Tarapacá, muy específicas, que hacen relación a la cantidad de recursos que provee al Estado chileno y la incapacidad de retorno que hay a nivel regional. Por tanto, me parece que es un tema importante. Pero evidentemente hay otros temas muy de fondo, sí. Sí, Antonia, me gustaría también que les preguntáramos, ¿cierto?, a nuestros candidatos por el sistema político, ¿cierto?, que está en tela de juicio, que ha sido cuestionado y que yo creo gran parte de la comunidad también quiere ver si va a seguir siendo el mismo, digamos, ¿cierto?, este presidencialismo exacerbado. Se ha hablado de tener una cámara de un unicameral, de que los parlamentarios, ¿cierto?, hayan referendos revocatorios cuando ellos no están cumpliendo lo que han dicho. ¿Cómo ves esto? ¿Esto está incorporado, digamos, en las constituciones modernas? ¿Hay más poder de la ciudadanía, más que, como decía Odette, que ir cada 4 años, cada 6 años, ir a ejercer el voto y listo? Sí, claro. En todas las constituciones, no en las constituciones modernas, en todas las constituciones tiene que ver lo que es la estructura del Estado, la composición del Estado, la división de poderes y los mecanismos para articular precisamente esos poderes. Eso es imprescindible. Quiero decir, se tiene que definir quién puede acceder al Estado, mediante qué vía se accede y quiénes van a ser los representantes políticos. Se va a seguir con esa tradición chilena de bicameralidad o se va a tender a cámara única, que en Chile es posible, pero no sé si en este caso se va a imponer la tradición. Evidentemente son temas imprescindibles, podríamos decir. A mí me gustaría
pero breve, de forma breve, así para que avancemos un poco más. Que me hagan una definición de cómo entienden que debería ser el Estado chileno más allá del reconocimiento de deberes y cuáles serían, cómo piensan que deben ser aquellos actores que intervienen en esa mediación entre lo que es la ciudadanía y lo que es el Estado como tal, ¿sí? Uh-huh. ¿Piensan que van a apoyar que sigan existiendo partidos políticos, que se puede prescindir de ellos? ¿Qué planteamiento hacen? A ver, partamos por Luis Patricio Ríos. Muy importante y muy interesante, y yo diría, para ser breve, todas las anteriores, todo lo que dijo Reinaldo, o sea, no al presidencialismo exacerbado, sí a la unicameralidad del poder legislativo, pero hay un tema que me parece que es fundamental, que lo resume todo: la existencia de contrapesos efectivos del poder, y que esos contrapesos recaigan en la ciudadanía. Los mecanismos tendremos que verlos, tendremos que tener un consenso para que se establezca. Podemos hablar de un ombudsman o de un defensor de la ciudadanía, o podemos hablar de cabildos periódicos, como hablaba Odette, pero en definitiva lo que tiene que estar bien claro es que la nueva Constitución tiene que establecer que la ciudadanía sea el contrapeso de los poderes del gobierno. Sí, Odette, ¿cómo ves tú este tema? ¿Piensas que es fundamental? Ahí sí, ahí estás con el micrófono. Para nosotros es totalmente fundamental, o sea, la calle demanda más democracia, más participación, y en ese sentido nosotros vemos algunas cosas que nos parecen importantes instalar, como lo referente a un revocatorio, los cabildos permanentes por temática. También hablábamos consultas ciudadanas vinculantes, eso también necesitamos. Y sobre todo también una cuestión que nosotros como Movimiento No Más AFP también quisimos instalar, que es la iniciativa popular de ley, que digamos puedan reunirse grupos de personas con algunas temáticas específicas y puedan instalar una ley como ciudadanos. Creemos que estas cosas, hay muchas más por supuesto que debemos conversar, pero son cosas que debemos instalar y urgentemente porque la calle, además de las demandas coyunturales que tenía, demandó una participación ciudadana, por algo que la calle estaba pidiendo: asamblea constituyente, porque queremos cambiar este modelo político y social. Eso para ser breve. Sí, sí. Bien, Luis Pérez. Estás muteado, a ver. Estás sin micrófono. Concordamos todos como en esta idea de que tiene que haber una instancia asamblearia y tiene que haber instancias plebiscitarias y democráticas de votación para definir ciertos asuntos que no pueden definirlos solamente un grupo reducido de personas. Ahora, quería un pequeño derecho a réplica respecto de, cuando yo me refería a lo coyuntural, me refería específicamente al tema de la migración venezolana, no respecto de la cuestión o el problema regional. Ahora también hay que entender de que esto tiene que ir acompañado de una segunda idea o un segundo derecho consagrado. La posibilidad de las asambleas, las instancias plebiscitarias y democráticas para llegar a consenso o dirimir o incluso rechazar algunas decisiones que se tomen desde el Estado, tiene que ir acompañada necesariamente de un problema que tenemos actualmente y que está muy, muy mal, que es la persecución y la criminalización de las protestas sociales. Toda la lucha en contexto de derechos humanos y dignidad de la vida son duramente reprimidas por el Estado de Chile. Tenemos actualmente presos por reclamar derechos humanos. Eso no puede seguir, porque si nosotros intentamos establecer sistemas asamblearios, tiene que haber una contraparte. Es un muy buen ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos, aunque mucha gente no quiere mirar a Estados Unidos, pero sin embargo tuvieron un contexto muy, muy complejo en que un grupo de disidencia, de ultraderecha va y se toma el Capitolio. Sin embargo, logran definir la situación, sacarlos del Capitolio y no llegar a un golpe de Estado. Eso es sumamente importante revisarlo, porque es un proceso que la comunidad lleva en sus propias disidencias y logran manejarlo.
¿cómo llegamos nosotros a ese tipo de convivencia? Es súper importante. Y obviamente eso no quiere decir que vamos a dejar de sancionar el crimen, o sea, los crímenes de lesa humanidad, asesinato, violencia, torturas, desaparecimiento, intimidación, persecución política, obviamente no pueden ser dejados al aire, ¿cierto? Pero tiene que sí existir un parámetro para abolir la persecución y la criminalización de las protestas sociales. Tiene que haber un contrapeso. Sí, quería hacerle una pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos en este programa, ¿cierto? Este es el tercer programa ya que tenemos con candidatos a la Convención Constituyente, y que es respecto a qué dejarían, si es que dejarían algo de la Constitución actual, o cierto, qué cambiarían, digamos, como un aspecto clave o fundamental. A ver si nos ayudan con eso, Luis Patricio Ríos. Bueno, como buen abogado, yo creo que dejaría la acción constitucional de protección, que ha servido como una herramienta efectiva de tutela judicial para todo este catálogo de derechos fundamentales que nos ha entregado la Constitución. Así que creo que sería una de las cosas que yo rescataría de la Constitución que debemos cambiar. También tengo claro que lo primero y lo primordial que hay que cambiar y sustituir es lo que hablaba la cientista política Antonia, que dice relación con el rol del Estado, cambiar la subsidiariedad del Estado por la servicialidad del Estado, y en virtud de ese cambio vamos a obligar a que el Estado se haga cargo directamente de todos los temas importantes que es satisfacer las necesidades ciudadanas directamente y no indirectamente solo cuando el privado no puede. Ok, Odette. Oye, quiero hacer un entre paréntesis, Luis, que en la semana antepasada fueron a buscar a una dirigente, a Gladys Ollanadel, carabinero, por una protesta y no dijeron nada. Y el día domingo yo salí muy temprano y también me vinieron a buscar carabineros y todavía no he querido ir a preguntar y no sale nada porque tengo temor de que me vayan a tomar detenida. Entonces estoy ahí en Ascuas y dicen que por una protesta, que quemaron unas cosas y claro, nos siguen persiguiendo. Estamos en este proceso y nos continúan, aparte de los 6 niños que llevan más de un año detenidos y que por los cuales estamos luchando y pedimos su pronta libertad porque los reconocemos como presos políticos. Bueno, ¿qué dejaría yo de esta Constitución? Creo que no dejaría nada, porque siento que es una Constitución que en su origen no es democrático, es una Constitución hecha bajo una dictadura, y en ese sentido no le doy reconocimiento y nuestro grupo no le da reconocimiento. ¿Y qué cambiaría? Como una cosa fundamental, el carácter del Estado. Cambiar el Estado subsidiario por un Estado democrático, social y de derecho que nos permita a los chilenos y a las chilenas tener una mejor vida. Ok, Luis Pérez, breve por favor, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, mira, yo vengo del área del patrimonio, así que claro que dejaría algo, dejaría varios ejemplares en los anaqueles de las bibliotecas. Los alemanes lo hicieron con el muro de Berlín y lo hicieron con Auschwitz, y lo hicieron con varios hornos de cremación, por lo brutal que parezcan, para recordarle a las nuevas generaciones los errores que hemos cometido. Mira, me encanta la idea de el pueblo es soberano, aunque no se ejerza, así que habría que cambiarlo por los pueblos son soberanos, y sin embargo también concuerdo en que hay que abolir el Estado subsidiario, pero hay que ponerle apellido, el Estado subsidiario del modelo neoliberal. Hay que crear nuevas bases institucionales que estén cimentadas en los derechos sociales colectivos. Eso es lo que yo creo que tiene que tener la impronta un nuevo Chile, más que la nueva Constitución, un nuevo Chile. Sí. Gracias. Muy bien. Antonia, bueno, ¿cómo resumimos un poco? Porque ya se nos fue el tiempo y es difícil, digamos. Se nos quedaron hartos temas, pero ¿cómo ves tú la participación de nuestros candidatos? ¿Estás sin micrófono, Antonia? Por favor, ahí conéctalo. Sí, ¿cómo resumimos? Bueno, a mí de todas formas me llena de ánimo y de confianza y de esperanza, ¿no? Ver que 3 candidatos
independientes tienen muchas coincidencias, con lo cual estas coincidencias son buenas a la hora de ver de que hay grupos que van a desempeñar un peso grande dentro de esa conformación constituyente. Me llama la atención, y esto lo digo más desde el punto de vista de lo que es el análisis político, la forma que tienen de cuestionarse la sustentación de la legitimidad, ¿sí? Eso sí me preocupa, porque verdaderamente un Estado es fuerte y un Estado puede actuar en la medida que tenga una sustentación fuerte desde la legitimidad. Y esa legitimidad precisamente se da en una democracia por cómo se alcanza la representación, ¿sí? Porque una democracia evidentemente tiene que ser representativa, aunque todos aboguen por lo que es la participación. Pero la participación en grupos muy diversos, en grupos muy antagónicos, etcétera. Y aquí la pregunta es, bueno, si la sociedad civil chilena está suficientemente fuerte, está suficientemente preparada para participar activamente. No tenemos una sociedad civil suficientemente participativa, ¿sí? Estamos saliendo ahora de esa atomización, por así decirlo, cuando se dice ese despertar, Chile despertó la ciudadanía, ¿no? Pero no hay solamente que despertar, yo creo que es un poquito más, despertar y dialogar, ¿no? Y para eso se necesita una madurez importante, y eso es un aprendizaje político también tan importante. Y saco una conclusión de todo esto, ¿no? Independientemente de los resultados que se obtengan, creo que tenemos 3 buenos candidatos y creo que con ellos se fortalece precisamente ese aprendizaje de ciudadanía y ese aprendizaje o ese fortalecimiento de sociedad civil. No me cabe duda que los 3 son un aporte importante y les deseo que les vaya muy bien. Ok, muchas gracias, Antonia. Bueno, ahí es cierto, sí, darle las gracias, porque también uno, cierto, de los anhelos de la ciudadanía era ver nuevos actores políticos, cierto, personas que se atrevieran también a participar, y eso lo hemos visto con el entusiasmo que ha habido en este proceso, cierto. Son muchos candidatos, casi 40 a las convenciones constitucionales y otros tantos, digamos, para las otras, cierto, los otros puestos que se van a elegir. Así que eso demuestra, cierto, el entusiasmo, el interés, y sin duda es un buen síntoma. Queremos agradecerles, cierto, que nos hayan acompañado en este programa. A Luis Patricio Ríos Muñoz, muchas gracias. Odel López, también a Luis Pérez por acompañarnos, y también, por supuesto, a Antonia Santos, nuestra cientista política. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión. Nos vemos la próxima semana en otro programa, también con candidatos para estas elecciones del 11 de abril. Gracias por vuestra sintonía. Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 3 de febrero, el día que partieron las vacunaciones masivas en nuestro país. Seguramente va a quedar inscrito como un día histórico de esta pandemia que nos ha tenido recluidos tanto tiempo, y precisamente a través de Zoom vamos a hacer este programa. Hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, sobre la Constitución, la nueva Constitución. Hemos invitado a 3 candidatos por primera vez en Masa Crítica, digamos, porque también ellos son nuevos en política, o por lo menos en este tiempo y con este tema.
Queremos darle la bienvenida primero a Patricio Ríos Muñoz, quien es candidato independiente y que va solo, no va en lista, por lo tanto, ¿cierto? Es uno de dos que van solos a esta elección. Patricio Ríos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Patricio Ríos Muñoz y como bien lo señaló Reinaldo, me he inscrito como candidato independiente sin el apoyo de ninguna lista y obviamente de ningún partido. Ok, ahí después te vamos a preguntar un poco tus motivaciones. También queremos saludar a Oded López, quien va en la lista que se llama Apruebo Dignidad. ¿Qué tal, Oded? Gracias por acompañarnos. Ahí. Hola, buenas tardes. Saludarlo a todos, a los dos Luis Patricio y a Luis Pérez. Bueno, yo sí estoy independiente en una lista, Chile Digno. Yo fui militante también de un partido, pero ahora hace muchos años que soy independiente y primera vez también que me presento como candidata a alguna cosa porque me hace mucho sentido en este minuto subirme a este carro que me parece muy interesante aportar con el conocimiento de un vasto trabajo sobre todos los sectores populares, que es mi característica en este proceso y me parece que es un momento histórico en el cual no podemos quedar afuera. Ok, gracias, Oded. Y también está con nosotros Luis Pérez, ¿cierto? Quien es director del Museo Regional. Sí, pues. Lucho nomás. Así es. Sí, en realidad no estoy mezclando el trabajo con esta carrera en la que nos hemos involucrado. Sin embargo, sí, tienes toda la razón, yo soy director del Museo Regional, soy arqueólogo de profesión y paleontólogo de especialidad. Y bueno, yo estoy aquí como parte de la lista Pueblo Unido Tarapacá. Es un bloque de distintas organizaciones sociales. Nosotros postulamos 6 candidaturas, 3 mujeres y 3 hombres de distintas áreas de bases sociales y fuerzas vivas de la región, y respondemos más que a una política de candidaturas personalistas, respondemos más a una orgánica asamblearia y colectiva. Entonces, okay. Bueno, ahí vamos a estar conversando, ¿cierto? Para que se presenten después de que también le demos la bienvenida, ¿cierto? A nuestra analista, una vez más con nosotros, Antonia Santos, cientista política. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Contenta de compartir esta conversación con vosotros. Ok, bueno, y partamos de inmediato entonces, ¿cierto? Queremos a Luis Patricio Ríos Muñoz preguntarle sus motivaciones, por qué está, digamos, por qué se inscribió, ¿cierto? Tuvo que juntar a los patrocinios, que no debe haber sido fácil, me imagino. Y además en esta característica tan especial, ¿cierto? Que ya les adelantábamos que va solo, digamos, él va solo contra el mundo en el fondo, porque tiene que doblar la lista, entiendo, y sacar el doble de votos más 1 para poder salir electo. Bueno, cuéntanos, Luis Patricio, ¿por qué te motivaste para estar hoy día aquí? Bueno, mis motivaciones obedecen a dos áreas en realidad. Una es una motivación de carácter, podríamos decir, intelectual, académica, y la otra una motivación de carácter personal, sentimental. Voy a partir por la intelectual en el sentido de que desde mucho tiempo vengo considerando, yo hago clases desde el año que me titulé, hago clases de Derecho Procesal, me titulé allá por el año 2004 como abogado y he sido docente de las diferentes casas de estudio de esta ciudad. Tengo un magíster en Derecho Procesal y tengo varios cursos en la especialización, y considero que hay varias cosas que podríamos mejorar de la Constitución que dicen relación directamente con la función que ejerce el Poder Judicial. Entonces, una de mis motivaciones parte como inquietud intelectual de poder mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Por otro lado, la motivación más emocional de corazón parte de la base de que yo soy padre de dos pequeños, uno que hoy cumplió 8 años y otro que está pronto a cumplir 6. Ambos están diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista, TEA,
y es probable que yo también tenga dentro del espectro, pero soy un adulto no diagnosticado, y ocurre que básicamente cuesta mucho en Chile obtener primero un diagnóstico temprano, y luego cuesta mucho, económicamente hablando, dar un tratamiento adecuado para estas diferencias que tienen este tipo de personas que son mirados como discapacidades invisibles. Por tanto, tratar de llevar a que se consagre un tratamiento digno e igualitario para las discapacidades tanto físicas, mentales, visuales y estas que son más invisibilizadas, que llegue a nuestra carta fundamental, es el segundo motivo que gatilló mi postulación. Muchas gracias. Odette, tú, ¿por qué estás algo nos adelantada, digamos, recién? ¿Por qué estás en esta carrera? Bueno, yo pertenezco hace un poco más de 4 años al movimiento No Más AFP. También he luchado toda mi vida, yo desde los 16 años, acá en el 81, formamos una agrupación cultural en nuestra ciudad. Entonces, siempre hemos estado en una lucha permanente, digamos, por conseguir más democracia para nuestro país. Y el movimiento No Más AFP, con su demanda y con su propuesta, ha querido ser parte de este proceso, ya que pensamos, sentimos y además lo hemos podido palpar, el hecho de que acá hay mucha gente de la élite política que no está interesada en nuestro proyecto, que no está interesada en terminar con las AFP. De hecho, en este mismo minuto, Carolina Goich, que es demócrata cristiana, junto a Juan Pablo Letelier, socialista, hasta estas alturas está en conversaciones con el gobierno porque quieren hacer una reforma antes de la constituyente, ¿no es cierto? Quieren dejar instalada una reforma al sistema de pensiones, reforma la cual nosotros rechazamos completamente porque es más de lo mismo, agrega un 6% y ahí están discutiendo si 3 para reparto, si 3 para solidario, pero nosotros creemos que mantiene vivo el modelo que es la AFP de capitalización individual, el cual nosotros rechazamos porque sentimos que es un modelo que está fracasado. En ese sentido, nosotros como movimiento vimos la necesidad de presentar candidatos como movimiento en todas las regiones. Y es así que me motivó, y también un grupo de amigos y amigas en los cuales siempre hemos luchado y que no nos vemos interpretados con este sistema que se ha instalado. Ok, Luis Pérez, ¿por qué te motivaste tú también? Me imagino es la primera vez que incursionas en un ámbito como este. Sí, mira, yo siempre he sido independiente, pero no soy un sujeto, como muchos dicen, apolítico. Soy profundamente político, tengo muy claras mis ideas y mi posición en la historia y en el contexto en donde nos desarrollamos como seres humanos. Tengo muy clara mi identidad también, y vengo de un bagaje ya de bastantes años en trabajo comunitario con comunidades indígenas. Siempre he estado muy activo en el tema barrial, en organizaciones sociales, y también estuve muy involucrado en, digámoslo derechamente, luchas sociales. Ya, yo estuve muchos años metido en el tema contra las termoeléctricas, que bien podemos decir que hoy en día es una batalla que se logró llevar adelante con efectos positivos para nuestras regiones. Hoy en día están en desarme las termoeléctricas. Ustedes saben que siempre he estado metido en el tema de la protección patrimonial, el desarrollo de identidad, patrimonio, cultura, territorios indígenas, y he sido también parte de otras organizaciones. Hace muchos años estuve con las compañeras de la Asamblea Feminista. Ellas tenían estas escuelas para nueva masculinidad. Para mí es un poco complejo hablar del bagaje que uno ha tenido, porque en realidad que uno no acostumbra a sacar currículum, pero también entendemos que estamos en una pugna por el poder para llegar a la constituyente, y uno tiene que presentar los trabajos que ha hecho. Actualmente estoy en este proceso hacia la constituyente porque nosotros creemos en realidad en la Asamblea Constituyente, más que en una convención constituyente.
Entonces nosotros nos unimos al bloque de Tarapacá Pueblo Unido porque tiene una construcción desde asamblea, una construcción colectiva. Y desde ahí sale esta convocatoria y esta responsabilidad que nos entregan a 6 personas. No es que uno haya decidido, oye, yo voy, sino que dijeron, oye, va Lucho Pérez, va está Verónica, Jimena, Enrique Echeverría, Gonzalo, son varios compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, y la motivación, como la que tienen todos en común, es generar cambios y asegurarnos de que esos cambios estén presentes en la nueva Constitución, porque ya no confiamos en quienes se arrogaban la representatividad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Es eso, estamos tratando de tomar las riendas de esto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar ya más en materia. Antonia, queríamos que de alguna manera tú, digamos, contextualizaras, ¿cierto? Vemos mucho entusiasmo, caras nuevas también. Y bueno, es un proceso que no va a ser fácil de aquí al 11 de abril. Cuéntanos un poco cómo ves tú esto y qué es lo primero que le preguntarías, digamos, a estos candidatos. Sí, bueno, claro. Lo primero es felicitarlos porque son ciudadanos responsables y valientes, ¿no? Y más allá de más allá de lo que pueda ser el resultado, es que estas demandas que están muy presentes dentro de la ciudadanía tengan una vitrina y creen también mayores adeptos o mayor conciencia social respecto a lo que son estas demandas tan sentidas en la ciudadanía. Pero también es cierto que la política siempre se mueve entre lo que es el deseo, lo que es un desideratum, que es permanente, ¿no? Siempre queremos cambiar algo, siempre queremos un desarrollo distinto, y lo que es esa realidad. Me he fijado que los tres os estáis compartiendo ya una participación específica dentro de lo que son determinados colectivos, ¿no? Los tres también sois independientes, pero claro, aquí yo no voy a ir sobre el deseo, que el deseo sería una alta presencia de lo que son precisamente los independientes, que es lo que originó este acuerdo político. Al final fue un acuerdo político, no fue un acuerdo entre independientes, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar de la política más dentro de lo que es el realismo político, ¿no? Y dentro de ese realismo político es difícil llegar a obtener ese asiento en la constituyente. Y en Tarapacá me parece que es también más complejo, ¿no? En este sentido, yo pienso, claro, que se tiene que pelear, que las ganas de querer estar ahí llevan a querer pelear ese lugar, y para pelearlo las campañas son importantísimas. En un contexto de pandemia, os voy a hacer la misma pregunta para los tres. ¿Cómo realizáis vuestra campaña? ¿Sí? Eso me parece que es muy importante, y también a quién os dirigir fundamentalmente. ¿Quién es, por así decirlo, vuestro foco de atención o cómo pensáis que podéis ganar esta elección? Sí, partamos con Luis Patricio. Muchas gracias. Es bastante difícil hacer campaña en una comuna que está en fase 1 de cuarentena, donde ni siquiera podemos hacer puerta a puerta. Así es que de momento estoy enfocado en redes sociales, ampliando el espectro de las redes normales que tenía a hacer un fanpage o página principal de campaña, a abrir cuenta en redes sociales que tampoco tenía, que van por temas etarios que yo no manejaba, y ahí me he estado enfocando básicamente. Y lo otro que me ha servido mucho, que me sirvió bastante para poder reunir la cantidad de votos necesarios, la cantidad de patrocinios necesarios para poder inscribirme, es el boca a boca, porque venir haciendo clases durante 2004 hasta 2018 significa que hay mucha gente que me conoce dentro del área universitaria y que conoce la calidad de persona que soy, y por eso ellos han estado recomendando con sus amigos, con sus parientes, con sus cercanos, y he logrado así hacer una red de apoyo. A ellos me debo primeramente, y con ellos
va enfocado primeramente en trabajo, en hacer un feedback, un enriquecimiento respecto a las ideas que tienen para hacer la voz de todos ellos, pero también ir captando nuevas personas que se sientan identificadas, que son ciudadanos de a pie, como yo les digo, y que no nos sentimos identificados para nada con la clase política que hoy día está en el gobierno. Odette, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo piensas hacer? Bueno, también teníamos mucha esperanza ir puerta a puerta y las ferias y conversar con la gente, sobre todo que es un trabajo que para nuestro equipo es súper bueno, súper fácil hacerlo, porque siempre hemos trabajado así. Nosotros como Movimiento No Más AFP siempre estamos haciendo consultas ciudadanas, hicimos un plebiscito en donde participó más de 1 millón de personas, y acá en la región participaron 8.000 personas en ese plebiscito autoconvocado. Entonces empezamos nosotros también hace como 4 años a hacer los cabildos para hacer una iniciativa popular de ley que construimos junto a la gente que participó en esos cabildos. Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos, digamos, el contacto, digamos, cara a cara con la gente. Bueno, lo estamos haciendo a través de redes sociales. La próxima semana vamos a hacer un cabildo abierto también para recoger ideas de las personas. Yo alcancé a conversar con mucha gente. La gente tiene muchas ganas de decir muchas cosas, tiene muchas ideas y tiene mucha esperanza en las personas como nosotros, los independientes, que siempre de alguna forma hemos querido, digamos, incidir en la política para que estas ideas de la gente, de nosotros mismos, estén ahí. Y que vimos que pasaron 40 años y no sucedió así. Entonces yo creo representar, y a quién me dirijo, es a esa gente, a la gente que trabaja día a día, a esa gente que se siente, digamos, pasada a llevar con este modelo económico y social, a los jóvenes también. Yo he trabajado mucho en la cultura, y los jóvenes también a través de la cultura quieren espacios, digamos, más democráticos. Necesitamos un país más democrático donde se le dé real participación a la gente. Acá nos han hecho creer durante 40 años que democracia es ir cada 4 años, cada 6 años a poner un voto. No, democracia es real participación. Y en ese sentido, a esa gente creo interpretar que queremos abrir, digamos, los cercos, seguir saltándonos los torniquetes para instalar un modelo que sea más amigable y que nos permita a todos y todas ser partícipes del país que queremos construir. Un país mejor donde podamos ser felices. Luis Pérez. Y mira, para nosotros ha sido súper difícil. El tema de las firmas no fue tan complejo. En mi caso, yo casi superé las 500 firmas solamente con las bases sociales en las que yo me muevo. Lo mismo pasó con mis otros compañeros y compañeras en la lista. Pero las complejidades se empiezan a presentar a partir de toda esta estructura formal, de cómo acceder a ser precandidato. Ya empezamos a ver un montón de problemas estructurales dentro del mismo CERVEL, y cómo se va arreando las campañas. Y bueno, hemos visto el cerco mediático, que es súper fuerte. No sé si puedo decir los nombres de los medios, pero ya nos pasaba que en el diario local la información era errónea, era sesgada, invisibilizaba, coartaba. Muy complejo el panorama para nosotros. O sea, no estamos solamente en una cuarentena en términos de pandemia, sino que nos han puesto prácticamente en un lazareto a los independientes, y están subiendo candidatos independientes que van como en la línea de los partidos. Tú todos los días escuchas gente haciéndose campaña, aun cuando no estamos en las fechas formales, y se ha ido invisibilizando bastante las candidaturas que son de base social. Ahora nosotros, si nos preguntan cómo lo hacemos, hemos tenido que recurrir, como siempre, a la inteligencia popular para poder hacernos visibles. Las redes sociales son la primera fuente de información que manejamos. Tenemos muchos medios alternativos, nos manejamos con redes de medios alternativos,
Mañana, de hecho, tenemos la presentación nacional de todas las listas de independientes a través de la red de los pueblos, y hemos ido de a poco. Tenemos muchas redes de apoyo, muchas organizaciones civiles, comunitarias y colectivas que van apoyando nuestras campañas. Y sabes que hay un tema que es súper importante, que es que estas candidaturas no se mueven a través de la capitalización de los votantes como lo hacen los partidos políticos, que creen que tú, porque eres, no sé, una personaje de la tele, vas a tener votos, sino que nosotros nos movemos en base a las confianzas y esencialmente a los trabajos que ya hemos realizado por al menos un par de décadas. Eso es lo que nos mueve a nosotros, que va muy, muy, muy opuesto a lo que están haciendo los partidos, que ponen gente, rostros conocidos, que están colocando gente de la tele, actores, un montón de personas que configuran otro problema, que es que estamos en pugna con esta antigua política que va hacia candidaturas a la vieja usanza, cuando en realidad lo que hicieron fue cortar un proceso hacia la constituyente que tenía que haber sido asambleario, los cabildos, las asambleas, en donde la gente no tenía que confiar en un candidato, sino que lo que tenía que hacer era una construcción colectiva. Eso es sumamente importante que nos demos cuenta, porque nos llevaron a un proceso de elecciones a la vieja política y no a la construcción de una constitución desde las bases sociales, con cabildos comunales, con asambleas vecinales, con trabajos colectivos para que saliera esto. Y eso fue como se había planeado. Creo que en el segundo gobierno de Bachelet, si ustedes ven en YouTube, van a ver cómo eran las estructuras que habían programado y cómo iba a ser, pero no nos gustó que todo lo que se fuera a recopilar, ellos lo fueran a tijeretear y después lo fueran a votar los mismos parlamentarios. Eso es lo que no nos gustaba. Pero ahora nos fuimos peor, porque estamos en una vorágine de candidatura de la vieja política, que pienso que es mucho más grave que el problema de las campañas mediáticas con las que vamos a tener y las que estamos lidiando desde ya. Sí. Antonia, bueno, tú escuchas, digamos, ¿cierto?, el optimismo que tienen nuestros candidatos y también, digamos, las dificultades que enfrentan, y este tema de hacer campañas distintas, ¿cierto?, de plantear los temas distintos, de generar una masa de votantes de una manera diferente, ¿tiene antecedentes en la política moderna? O en definitiva, digamos, las campañas terminan siendo como siempre han sido? Está el tema de los rostros, está el tema de los recursos, ¿cierto? Y también que de alguna manera la gente, en definitiva, a la hora de votar, sobre todo aquellas personas que no tienen mucho que ver con la política o que están un poco alejadas, buscan algún nombre o alguna persona que conocen. No sé si opera así, digamos, el votante, o en este caso van a operar de otra manera, se van a informar a través de las redes, tal como ellos nos decían, y van a optar por, en este caso, candidaturas independientes. Se supone que el 80% de la gente que votó el 25 de octubre no quería, ¿cierto?, a los candidatos conocidos, a los políticos conocidos, y por eso no votó por la opción de convención mixta, votó por esta opción de convención constitucional. Bueno, los procesos que tenemos desde política comparada, los procesos constituyentes siempre se dan en procesos de redemocratización, ¿no? Fundamentalmente esas son las experiencias, esa puede ser una, y otra experiencia es cuando se produce una crisis de legitimidad del propio sistema y hay que situar como un momento inicial, ¿no? Pero son momentos evidentemente muy difíciles, ¿sí? Porque, bueno, nos satisfacen a todos y evidentemente siempre es un juego político. Quiero decir, participar en una toma de decisiones, en una representación de toda una comunidad política, no cabe duda que pasa por un proceso competitivo donde hay unas reglas del juego. Evidentemente las reglas del juego que se han establecido en Chile no benefician a los independientes, a pesar de que el clamor y de que el cambio se produce desde la ciudadanía, no desde la clase política, ¿no? Y entonces ahí como que se da un nudo que evidentemente tenemos que despejar y se va a despejar post elecciones.
Pero lo que es inédito y lo que no tenemos registro es que una campaña de esta envergadura se haga bajo un contexto en el que se va a hacer en Chile. Quiero decir, sobre eso no tenemos experiencia. Cómo se llega al votante, cómo se cautiva al votante, cómo se establecen esas diferencias, etcétera. Pues claro, son campañas que van a ser muy complejas y como nos decía Luis Pérez, en este caso, claro, pues, evidentemente hay intereses o hay grupos de poder, en este caso, que perjudican a los independientes. Pero también aquí yo creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Y sobre todo porque tener en cuenta que quienes más benefician las candidaturas independientes son aquellos ciudadanos que tradicionalmente no van a votar. Entonces, precisamente ese es el nicho al que tienen que llegar los independientes. Y tienen que saber que los que no van a votar se mueven en una determinada franja etaria, que tienen determinadas características. Creo que esto es importante. Uno no podría diseñar una campaña sin tener en cuenta determinados factores, porque si los 3 candidatos que tenemos aquí apuntan al mismo nicho de electores, indudablemente, se hace más difícil. Toda campaña es un cálculo político, ¿sí? Y si no son candidaturas que son testimoniales. A mí me parece bien que haya candidaturas testimoniales, con esto no las estoy criticando, ¿no? Pero, en fin, es un esfuerzo, es una motivación también que salgan determinados temas, etcétera, ¿no? Pero los independientes indudablemente lo tienen muy difícil por lo que estuve diciendo, por cómo es el sistema electoral, cómo se conforman las listas y en un contexto evidentemente donde no pueden tomar un espacio público como es la calle o la plaza pública, etcétera. Yo tengo otra pregunta, ¿sí? Sí, claro. Sí. Vamos a suponer que no podríais llegar los 3, eso ya lo sabemos, ¿sí? Porque en este caso en Tarapacá tendrían que ingresar 2 mujeres y un hombre, con lo cual los 3 que tenemos aquí no pueden ser. Pero vamos a suponer que ingresáis los 3 a la construcción, a la definición de esa nueva Constitución. ¿Vosotros pensáis que son más importantes vuestras motivaciones iniciales o qué importancia le dais a representar específicamente al territorio? Hablar de los problemas que tiene Tarapacá. Tarapacá tiene problemas muy específicos y ahora se agravan precisamente esos problemas específicos. ¿Cómo veis vosotros la región en términos políticos, ¿sí? En términos de participación, en términos de problemas? Eso me gustaría que hablaseis algo sobre eso. Ok. Sí. Bueno, la pregunta está planteada, ¿cierto? Muy interesante, por cierto, lo que acaba de señalar Antonia Santos, pero tenemos que hacer un alto comercial y después de regreso van a contestar los candidatos. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.